Suena interesante. A ver, posiblemente, digamos, sea un predicador aburrido como los que he tenido toda mi vida, pero vamos a probar. Y le piqué y a la torre, fue como quedé enamorado de la manera que tenía de predicar, las verdades que te daba, y era como que a la torre, y empecé a conocer cosas que yo ni tenía idea de la fe católica, y yo a partir de ahí fue como que, ajá, quiero ver más, y descubrí el valor de la misa, y era como que, ahora quiero ir a misa, ahora quiero comulgar, etcétera. Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Hoy con un episodio más de Preguntando se llega a Roma. Hoy con un capítulo muy especial porque nos vamos a adentrar en la mente de un amigo. Pero ya se los presento. Bien, como les decía hace un momento, hoy tenemos un episodio más de Preguntando se llega a Roma y hoy nuestro invitado es un invitado muy especial porque es un invitado que su canal tiene un nombre muy particular y es La Mente de Juan. Entonces vamos a conocer a nuestro amigo Juan Diego. Juan, mi hermano, bienvenido a ¿Qué tal? Enfoca tu Fe. Hoy en este programa de Preguntando se llega a Roma. Gracias por aceptar la invitación, hermano. ¿Cómo estás? Bien, gracias a ti también por invitarme a tu canal. Bien, hermano. Juan, primer pregunta, hermano, así de una y al agua, hermano. ¿Por qué tu canal se llama La Mente de Juan? Pues obviamente redundando que es tu nombre, pero ¿por qué ponerle La Mente de Juan? Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, la razón principal fue porque no quería restringir mi canal simplemente a un solo tipo de contenido. Es decir, no quería simplemente dedicarme sea a pura filosofía o a pura teología o a pura, incluso enseñanza de latín o así, que también tengo planeado hacer uno que otro video de eso, sino que quería algo más libre. Entonces, si ponía un nombre así católico como, no sé, otros canales que se llaman Anunciando el Evangelio o la Fe de la Iglesia, etcétera, era como que, luego si hacía videos de filosofía iba a quedar como extraño, o si ponía el nombre de mi canal como, Adictos a la Filosofía, pues también era como que de repente está hablando este tipo de cosas teológicas y así. Entonces dije: "Mira, ¿sabes qué? Voy a poner La Mente de Juan", ¿por qué? Porque quiero, digamos, expresar lo que está en mi mente y así de diferentes temas, sea de consejos para aprender idiomas, sea, bueno, ahora principalmente temas magisteriales bueno, apologética magisterial, aunque ahora ya pienso hacer más videos de apologética en general, mm, para demostrar la existencia de Dios respecto al ateísmo o incluso también apologética respecto al cristianismo en general. Bueno, catolicismo cristiano. Así que sobre todo fue por eso. Ah, bueno, excelente, mi hermano. Muy bueno. Y me disculparán las personas que de pronto apenas están entrando y se están conectando en este momento, para quienes aprovecho a darles la bienvenida. Muchas gracias, como siempre, por conectarse a su espacio Enfoca tu Fe. Hoy, para los que apenas van entrando, tenemos un gran invitado, nuestro amigo Juan, del canal La Mente de Juan. Le acabé de preguntar a Juan por qué se llamaba su canal La Mente de Juan, pero es porque yo tenía esa duda personal y tenía muchas ganas de preguntar. Pero ahora sí vamos a comenzar con el programa con la primera pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, que ya las personas que normalmente siguen este espacio saben que yo siempre lo hago de la misma manera, porque me parece muy curioso siempre preguntarle al invitado el quién soy yo, es decir, quién es Juan. Pero como muchos de mis invitados conocen bastante de filosofía, entonces yo siempre les aclaro, hombre, no es la respuesta al quién soy yo filosófico, existencial, porque esa pregunta nos hace quedarnos acá un muy buen rato. Entonces, más bien es
quién es el invitado, de dónde es, cómo se llama, en dónde vive, cuántos años tiene, cuál es su vocación, si es sacerdote, religioso, laico, soltero, casado, vende chance. Mi hermano, contanos un poquito de vos, hombre Juan. ¿Quién es Juan? Sí, yo soy Juan Diego y tengo 21 años de edad. De hecho, ya estoy a punto de terminar la carrera que, pues, como entré a los 18, como más o menos la mayoría de universitarios y dura como 3 años, pues ya estaría casi terminando. Y es la carrera de filosofía. Pero bueno, el detalle está en que esa carrera está en Ciudad de México y para ya decir de dónde vivo, yo soy de Hermosillo, Sonora, México. Entonces, pues ahí digamos que las tomo en línea. Y respecto a, bueno, en general, respecto a mi vocación, yo la verdad, por el momento pienso ser un laico consagrado célibe. O sea, yo tengo claro de que no me quiero casar, de que esa no es mi vocación, pero todavía no tengo claro si quiero ser religioso o si quiero quedarme como célibe laico toda la vida. El sacerdocio, la verdad, creo que sería lo segunda opción menos probable. Y Y bueno, aparte de eso, tengo autismo en grado 1, que bueno, así es como se le llama actualmente en sentido técnico por el manual del DSM-5 de los trastornos mentales. Pero en general, yo para abreviar y aparte para evitar confusiones y así, generalmente digo que tengo Asperger y ya está, porque así era como se le conocía antes, que sería el tipo de autismo menos fuerte. O sea, porque ya hay otros que más graves que tienen un mutismo que los hace que no pueden hablar hasta los 7 o 9 años o así, otros que igual tienen más dificultades, pero en mi caso no es así porque tengo el Asperger y no el de grado 2 o el grado 3. Ah, comprendo, mi hermano. Entonces, el autismo que vos tenés en este nivel uno, como nos planteas, ¿de qué maneras como que te afecta en ese momento o te ha afectado en algún otro momento? Pues si de pronto nos quieres compartir y contar un poco, pues realmente yo soy uno de los que puedo decirme muy ignorante en el tema y quizás muchas de las personas que también nos pueden estar viendo, quizás obviamente muchos hemos escuchado al respecto, pero no sabemos muy bien cómo de qué se trata o qué es lo que de pronto ocurre en una persona que puede tener este tipo de síntomas. Sí, haz de cuenta, hay 3 características que creo que se dan en general en todo tipo de autismo y que serían las más importantes, que sería la primera, que es la ansiedad mayor o constante. Por ejemplo, en mi caso, yo es como que todos los días tengo ganas de mover la pierna, casi que todo el tiempo, por lo menos muchas veces al día, por la ansiedad, o que sobre todo se agrava cuando tengo que hacer cosas, por ejemplo, de repente relacionarme con gente desconocida y que encima, no sé, mm, y sobre todo si son gente importante, desconocida, y así es como que la ansiedad que le da típico a todo el mundo, pues, a mí como que me lo da mayor. Y así esa sería la primera característica. La segunda sería, la dificultad respecto a con el tema de las normas sociales y el lenguaje no corporal. Haz de cuenta que por alguna razón los autistas, aquello que las personas aprenden en sus interacciones con los otros de manera intuitiva y así, cómo comportarse, que si, cómo saludar, cómo meterte a un grupo cuando están hablando, si hay que interrumpir o si no hay que interrumpir o así, o un montón de cuestiones así del lenguaje no corporal y eso, es como que nosotros no es intuitivo y lo tenemos que aprender de manera explícita. Por ejemplo, si vieran mi comportamiento desde los, 4 años de edad hasta los 15, 16 años, no, iban a decir: "Ah, este tipo me cae mal", y ya, sí. Y la verdad, sí lo admito, tenía comportamientos que podían llegar a ser desagradables para otros, pero no era tal cual, digamos, por una malicia en mí, sino porque yo no sabía, digamos, cuál era la manera correcta de relacionarse, de así, de cuándo interrumpir y no, cómo el tono de voz, de hablar, etcétera, etcétera, y el lenguaje corporal y así. Pero ya con el paso de los años y sobre todo ahora que dije: "Mira, ¿sabes qué? Voy a ponerme a ver videos de YouTube de lenguaje corporal y así",
es como que ahora ya he ido mejorando mucho, hasta el punto en que, bueno, incluso muchos bueno, ya antes la gente no sabía que tenía autismo, y apenas hasta que me llevaron a un centro súper especializado, donde en una escuela dedicada a puros niños con trastornos psicológicos, apenas ahí me lo detectaron. Ahora ya sería más difícil todavía que me lo detectaran si me volvieran a hacer la prueba, porque ya he mejorado mucho al respecto. Y la tercera característica sería que generalmente tienen los autistas lo que se llama comorbilidades, es decir, enf como que trastornos psicológicos adjuntos al autismo. Entonces, no es raro, de hecho, lo más común es que un autista a la vez tenga trastorno de TDAH o de TDA sin la H, que posiblemente sea mi caso, pero lo tendría en un grado, digamos, bajo o muy bajo, porque sí es cierto que he notado, digamos, que creo que tengo más dificultad para concentrarme en general que la mayoría, pero la verdad es, o sea, yo creo que sería muy bajo, pero ya otros pueden tenerlo más fuerte, luego otros tienen bueno, de hecho, algo que se me hizo curioso es que también tenía que ver el autismo con que algún un porcentaje tenía la hematofobia, el miedo a la sangre, ese de que al verla por alguna razón te entran mareos, como que te sientes débil y hasta te desmayas. A mí me da, de hecho, y ya hay otros trastornos que a mí no me dan, pero que también veo que tienen ciertos porcentajes. Entonces, incluso en esas, por ejemplo, a mí, de hecho, todos los psicólogos me decían que yo tenía TDA, sin la H. Nadie logró descubrir que era autista, sino que, pues yo lo veo con TDA y así. Y entonces, en ese sentido, es como que en un primer momento te pueden diagnosticar con una comorbilidad, pero sin diagnosticarte realmente el autismo. Porque incluso, o sea, en sí ya es algo difícil de diagnosticar. La gente puede creer que, o sea, típico de estereotipos de que ves en la tele, que si, la persona que está así, etcétera, pero realmente la mayoría de autistas están y sobre todo en México, que no tienen tanta, digamos, dinero, psicólogos, etcétera, como Estados Unidos. Realmente creo que la mayoría de autistas no están diagnosticados, porque no se les nota. Tú simplemente ves a un o sea, incluso mis papás, mis hermanos, etcétera, simplemente decían: "Veo algo raro en este niño", o sea, es normal, platica, camina, corre, juega, pero hay algo extraño. Y así es como posiblemente o sea, si ustedes ven a un miembro de su familia que dicen: como que este tiene algo extraño", lo más seguro es que tenga algún trastorno psicológico y mejor asegurarse de llevarlo por si acaso. Qué bueno, mi hermano, no, muchísimas gracias de verdad por la explicación, Juan, porque sí es necesario también hoy en día, porque es algo que constantemente uno muchas veces escucha en redes sociales. Que tal persona con autismo, tal persona que autista, que tal cosa, pero muchas veces uno como que no se adentra y como que a veces es difícil de pronto si uno se encuentra con alguien poderle como preguntar ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, gracias, mi hermano, por la oportunidad, ¿cierto? Bueno, Juan, y aquí viene entonces otra pregunta. Entonces, en cuanto al tema de la fe, mi hermano, ¿vos toda la vida has sido católico? ¿Tu familia te cree pues así como con los valores precisamente cristianos católicos? ¿O en algún momento te alejaste de la fe? ¿O en algún momento creciste como con algún otro tipo de cosmovisión diferente? Cuéntanos un poquito como esa experiencia tuya de la fe. Y si en algún momento abrazaste, entonces tuviste que abrazar la fe católica de una manera entonces ya más coherente, o si siempre ha sido una fe así súper radical y coherente. Contanos un poco al respecto de esto, hermano. Ujú. Yo desde que era bebé fui educado como católico. De hecho, en sí mi familia, toda mi familia y hasta mis abuelos y así, creo que desde generaciones de antaño son católicos. Así que yo, de hecho, toda mi vida sí fue educado católico, me llevaron al catecismo, me llevaron a misa todos los domingos, a fuerzas porque yo no quería, pero bueno, aunque yo fui católico toda la vida, pues, digamos, apenas cuando ya me tomé en serio la fe y sí me convertí todo, fue como a los 16 años,
porque antes de eso podría decirse que era católico de nombre. Y si fuera por mí, hubiera abandonado todas las misas, todos los rosarios a los que iba nomás porque me obligaban. Wow, mi hermano. Y hoy entonces te sentís como que, uy, menos mal no me salió, menos mal no me aparté, ¿o qué? ¿Cómo lo ves? No, sí, menos mal, porque conociendo, digamos, mi tendencia bueno, o sea, con la concupiscencia que todo ser humano tiene, o sea, y yo encima que soy muy reflexivo, por mi temperamento muy melancólico, yo sinceramente pienso de que si me hubiera vuelto ateo muy temprano, me habría suicidado, o me habría vuelto quizás una persona muy mala moralmente, porque yo me habría dicho, con lo reflexivo que soy, ¿sabes qué? Si no existe Dios, ¿qué sentido tienen todos los valores? Y como con el autismo, las normas sociales, digamos, tú las ves como algo más externo, como convenciones, porque es como que como para ti no es algo innato y algo aprendido. Tú lo ves como más algo convencional, que bueno, hay que seguir estas reglas. Lo mismo me hubiera pasado con la moral de que, al fin y al cabo serían puras normas y así. Claro, hay una ética natural como Aristóteles que con la pura razón natural llegó con su ética Nicómaco, pero el problema es que yo sinceramente, posiblemente, muy posiblemente hubiera tomado el relativismo ético, hubiera sido una persona muy mala moralmente o directamente me habría suicidado tarde o temprano. Porque hubiera dicho, si no existe Dios y nada, es como que, ¿qué sentido tiene esta vida solo para sufrir y caminar y trabajar? O sea, ¿qué sentido tiene todo? Claro, para la mayoría, incluso de ateos, podría ser algo que ni se pregunten, y es como que, pues simplemente vives, pero para mí no, que soy muy reflexivo, es como que no, yo necesito la profundidad, y si no, es como que no tiene sentido nada y así. De que Dios desde el principio me hubiera preservado de caer en el ateísmo, e incluso ya hasta los 16 años de que ahora sí, ya conocí al padre Loring, a otros apologetas, etcétera, que ya hasta racionalmente tenía pruebas. Fue muy providencial que me preservara. Y yo le agradezco un chorro a Dios porque quién sabe dónde terminaría si no me hubiera preservado. Qué belleza, mi hermano, qué belleza, ¿verdad que sí? De hecho, eso que mencionabas me recuerda mucho una enseñanza del padre Manuel Carreira, que él hablaba sobre el tema del principio antrópico y de que por qué existe algo en lugar de nada, y que es una respuesta que obviamente a los ateos los deja patas para arriba, como se dice vulgarmente, porque en realidad para el ateo el mundo, el universo no tendría por qué tener ningún tipo de sentido. Y si no tiene ningún tipo de sentido, ahí es donde muchos han entrado como en ese nivel de depresión tan grande que muchos han terminado por quitarse obviamente la vida. Entonces, qué bien hermano, Dios sabe cómo hace y cómo permite también las cosas, hombre. Entonces, contanos qué fue lo que te pasó a los 16 años, hermano, como para enderezar el camino y abrazar entonces ahí sí ya tu fe, pero de una manera coherente, consciente, o fue solamente el hecho de conocer youtubers o sacerdotes católicos bien formados. Contanos un poquito, hermano, cuál fue esa experiencia, hermano? ¿Qué fue lo que te pasó? Pasó que mis papás me obligaron a ir a un grupo llamado Arcoíris, que es para jóvenes de 15 a 18 años. Y de católico así, en que daban temas y había momentos de receso, de convivio, ambientación. Y bueno, pues yo iba por obligación y así, pero igual era como que, o sea, gracias a eso, de hecho, el primer día justo vieron el tema del aborto y yo no sabía casi nada del tema, pero eso ya me convenció de que era malo. Pero aún así era como que, bueno, igual mi vida era como que nada más los videojuegos y divertirme, etcétera. Pero en Arcoíris, siempre por allá en diciembre se hace lo que se llama un encuentro. Entonces, como que estás meses en el grupo y de repente te seleccionan, o sea, seleccionan generalmente son a todos, o sea, creo que sería muy raro que no seleccionaran a uno o así para ir al encuentro. Y y bueno, pues me seleccionaron. De hecho, los papás arcoíris eran mis papás y el coordinador era mi hermano. Entonces era como que era casi imposible que no me seleccionaran. Así que bueno, pues yo fui al encuentro. Y bueno, en ese momento estaba atravesando las peores etapas de mi vida porque mi autoestima pues Las era muy crisis. baja. Sí, la crisis existencial típica de los 15 años y
y encima con baja autoestima, porque por mi autismo tampoco era como que le agradara mucho a la gente, y quisieran así, invitarme y eso, y aunque claro, yo, digamos, en sí, mm, no es como que era muy social que digamos, o sea, a mí la verdad no me gustan las fiestas, ni salir y así, y de hecho sí tuve, mínimo en la iglesia, porque ya en la escuela era otra cosa, sí, gente buena y amigos, pero, como que igual tenía baja autoestima, etcétera. Y aparte con todo ese tema de que estaba empezando a sacar malas notas y era como que no sabía qué hacer para el futuro en mi carrera, todavía era peor la cosa. Hasta que en ese encuentro ocurrió algo interesante que fue de que, bueno, sí, todos dicen de que ese encuentro los cambió, de que, o sea, a la mayoría es como que, ese encuentro les da la fe, digo, les da el fervor y así, ya quieren ir a misa, etcétera. Lo que me ocurrió fue que después de ese encuentro, como que mi autoestima subió por algo que me dijo mi hermana, pero surgió un interés en mí. Fue como un, a ver, purgatorio, infierno, como que tenía un interés en investigar. Pero bueno, creo que yo ignoré un poco ese interés de así, o no sé, no me acuerdo si fue antes o después de una cosa que voy a contar, que estaba viendo, no me acuerdo qué video, era algo, digamos, creo que, no sé si tenía que ver con videojuegos o una serie o lo que sea, en YouTube, y de repente me apareció en la pestaña de videos recomendados uno de un sacerdote llamado Jorge Loring sobre la misa o el purgatorio. Y yo, mm, a ver, ahorita como que me siento, digamos, más receptivo para las cosas religiosas. Suena interesante, a ver, posiblemente, digamos, sea un predicador aburrido como los que he tenido toda mi vida, pero vamos a probar. Y le piqué y a la torre, fue como quedé enamorado de la manera que tenía de predicar, las verdades que te daba, y era como que a la torre, y empecé a conocer cosas que yo ni tenía idea de la fe católica, y yo a partir de ahí fue como que, quiero ver más, y descubrí el valor de la misa, y era como que, ahora quiero ir a misa, ahora quiero comulgar, etcétera. Y y y así fue, y así fue. Luego descubrí a otros como el canal de Tectón, luego con sus videos del Padre Pío, sobre todo, era como que, te daban ganas de ser santo y así. Y así fue como fui poco a poco queriendo ir a misa y queriendo comulgar y queriendo rezar, porque me informé de que, el rosario sirve para esto y puedes ayudar a las almas y puedes ganar indulgencias y así. Todo un mundo que yo no conocía, porque antes creía que el rosario era una pura práctica, digamos, que, pues, es como que al final, pues, tampoco es que lo hagas o no, pues, no te da ningún beneficio, es como que simplemente, bueno, pues, igual si lo haces, Dios quizás, será un poco más probable que vayas al cielo. Más o menos tenía ese pensamiento respecto a los rosarios y a la oración y a la misa. Y así fue como fui, y o más bien fue Dios el que me fue dirigiendo para ya finalmente convertirme en ya un cristiano católico serio, comprometido. Hermano, qué belleza, excelente siempre el padre Jorge Lorin dándole palo al burro que llevamos dentro, como se dice, porque a mí también me tocó, hermano, cuando conocí al padre Jorge Lorin, impresionante, empezar a resolver un montón de dudas y objeciones que yo también tuve desde antes. ¿Leíste ya el libro del padre Jorge Lorin para salvarte? Sí, de hecho, ahí lo tengo y bien Ah, subrayado. qué belleza, hermano. Es que eso es un compendio. Y para el que no se lo haya leído, recomendadísimo leerse el libro del padre Jorge Lorin. De hecho, si no lo pueden conseguir en físico, hay una aplicación en Android. Entonces colocan ahí para salvarte. Padre Jorge Lorin y está el libro interactivo. Se puede unir por temas, seleccionar, buscar. O sea, es un libro impresionante porque arranca desde toda la explicación de la existencia y va bajando, bajando, bajando hasta ir metiéndose ya entonces en los temas de cristianismo, temas de la Iglesia Católica, hay apologética para católicos precisamente,
que están tibios o fríos así como en su fe, y entonces como para explicarles qué es lo que pasa con los sacramentos y todo, o sea, es una maravilla, o sea, el padre Jorge Loring, wow, bendito sea el Señor, y de hecho ya hay una oración para iniciar causa de beatificación para el padre Jorge Loring, entonces hay que rezar mucho para que tengamos este gran futuro santo, otro patrono más de los apologistas. Sí, y aparte el padre Loring decía: "Yo por debajo del papa". Y era como que él sí era de los de: "No, yo me someto al papa, él es la autoridad". Y aparte su libro, de hecho, para salvarte, para que no se preocupen, tiene el imprimatur, así que pueden leerlo seguros de que no contiene una herejía. Totalmente, es una belleza. Bueno, Juan, mi hermano, después de esta excelente introducción con tu historia, con tu testimonio, hermano, que siempre va a haber personas que se sienten identificadas con algo de lo que ha dicho el invitado, con todo, con mucho, con poco, con algo, pero siempre va a haber personas que se sienten identificadas, bien sea en lo personal o porque tienen familiares, conocidos, amigos que obviamente pueden estar atravesando situaciones o cuestiones de la vida parecidas o similares a las del invitado que normalmente puede estar aquí. Entonces, inicialmente, hermano, gracias por compartirnos esta parte de tu vida. Y ahora en esta segunda parte del programa vamos a abordar un tema que fue por el tema que realmente yo cogí y te contacté para invitarte aquí porque creo que podemos sacar de acá un abordaje muy bueno. A ver, los voy a poner como en el contexto de mis hermanos que están viendo esta transmisión, que de hecho si no le han dado like, les agradecemos en el alma. Si le pueden dar un like, un me gusta a este video, compartirlo con otras personas, porque recuerden que el algoritmo son ustedes. A YouTube no es que le encante mucho los temas de fe para compartirlo y decirle a otras personas, vean, estos videos son buenos. No, ellos hacen eso cuando ven que hay videos que la gente le está dando me gusta, que los comentan, que los comparten. Cuando eso pasa, YouTube lo que hace con su algoritmo es recomendarle este tipo de contenidos a otras personas. Entonces, por eso el algoritmo son ustedes mismos los que nos ayudan entonces a llegar a otras personas con este tipo de contenidos. Entonces, el contexto de esto es que aquí en este canal hay varios videos donde explicamos la existencia de Dios, desde la historia, desde la ciencia, el tema de la resurrección, temas apologéticos, pero hay un tema que no hemos tocado de una manera profunda y que yo creo que es algo que es muy importante para tanto el católico como para la persona no creyente, y es el tema de la existencia del alma. Hay personas que yo les puedo dar el argumento cosmológico, hay personas que yo les puedo dar el ajuste fino, hay personas que yo les puedo hablar de las vías de Santo Tomás de Aquino, y aún así les va a quedar como un bachecito adentro, como una duda, como una cosa, y no es porque muchas personas, digamos, que de entrada tengan un sesgo, una cerrazón a no abrirse. Lo que pasa es que no a todo el mundo les llega de la misma manera. Hay personas que quizás el punto clave para poder entender que hay algo más allá de toda esta materia sería comprender el hecho de que en realidad existe una realidad espiritual, de que existe el alma, de que existe alma, que es lo que nos anima a nosotros como cuerpos materiales. Entonces, nuestro gran amigo Juan, hoy nuestro invitado, nos va a hacer un desarrollo explicándonos cómo poder comprender la existencia del alma, tanto para el que no cree como para el que ya cree, pero que quizás no ha tenido las herramientas para explicarle a otros por qué existe el alma y por qué lo cree. Mi hermano, Juan, todo suyo el público. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias. Sí, primero que nada, hay que ver cuál es el método que debemos de usar para demostrar primero que tenemos un alma espiritual y segundo que esa alma es inmaterial, inmortal, que puede vivir hasta el infinito en cuanto a la duración, así como también es la pregunta central para conocer la existencia de Dios y lo que es. Y hay algo central que debemos de saber y es que los sentidos solo conocen cosas accidentales, es decir, los ojos ven colores, los oídos oyen, pues, las vibraciones, el gusto, pues, saborea cosas, sabores, etcétera. Pero para conocer qué es algo, su esencia, aquello que hace que algo sea lo que es,
hay que ir más allá de los accidentes de esa cosa para ir a su esencia, que está más allá de lo puramente sensible. Entonces, ¿cuál es el método que va a usar Santo Tomás? Ya no solo para que sería, digamos, el pensador que se me hace más sabio de todos, y en general que todos deberíamos de usar para probar tanto la existencia de Dios como del alma. Partir de lo más manifiesto, lo que nos muestran los sentidos. Y a partir de ahí, tú vas deduciendo de lo más manifiesto y más indudable, que es lo que vemos, lo que sentimos, etcétera, hacia lo más, digamos, dudoso, que sería lo más inmaterial, Dios o el alma, y así. En este caso, para tú conocer qué es el alma y si es espiritual o no, primero hay que ver cuáles son las operaciones, los actos que tiene. Porque tú para conocer cuál es la esencia de algo, primero tienes que irte a ver sus operaciones, qué hace. ¿Por qué? Porque resulta que el obrar sigue al ser. Si, por ejemplo, algo no podría ver si primero que nada él no fuera un ser sensitivo con esa capacidad interna, o algo no puede ladrar. O sea, si yo oigo que algo de repente ladra, comienza a moverse y así, yo ya puedo saber que eso es un perro, aunque yo no vea la esencia del perro como tal, pero yo sé que lo es, porque el hecho de que ladre me manifiesta que, oye, eso es, si ladra es porque él mismo tiene una esencia que le permite hacer eso. O igual, respecto que si las moscas, que si, el ser humano, por ejemplo, yo veo que alguien camina, tiene cierta forma, habla, me entiende. Y deduzco que estoy hablando con un ser humano y no con, no sé, un robot o lo que sea. Así que primero tenemos que comenzar viendo las operaciones, lo más manifiesto. Y primero hay que saber qué es el alma. Bueno, ¿qué es el alma? El alma es aquello por lo que cualquier cosa vive. Es decir, las cosas inanimadas son aquellas que no viven. Y aquello que hace que, por ejemplo, un perro, una mosca, las hierbas, las plantas vivan porque son seres vivientes, es el alma. En este sentido, no es incorrecto decir que también las plantas tienen alma, que los animales tienen alma irracionales y que el ser humano tiene alma. Aunque hoy en día la palabra alma se usa como sinónimo de espíritu, pero hay que distinguirlos bien porque el espíritu designa, en el caso del hombre, el alma, pero un alma que es espiritual, inmaterial. En cambio, hay otras almas que no son espíritu, como las de los perros, los gatos, las plantas, etcétera. De hecho, hay un pasaje de la Escritura en que San Pablo dice: "Nuestro cuerpo, alma y espíritu". Él sabía bien esta distinción de Aristóteles, que se remonta hasta él. Y bueno, si queremos irnos más allá, también hacia Platón, aunque él creía que tenemos 3 almas y así. Entonces, hay un alma que sería la vegetativa. Es decir, ¿qué es eso? Aquello que hace que una planta viva. Y por esa alma vegetativa es por lo que ella puede alimentarse con sus raíces, puede crecer, puede sacar hojas, dar fruto. Es decir, todas esas cosas no las podría hacer si no viviera. Y como vive, puede hacer esas operaciones que no requieren de un movimiento puramente extrínseco de que algo a fuerzas tenga que andar, sino que desde dentro de sí misma la planta tiene esa capacidad de crecer, de echar raíces, de vivir en pocas palabras. Y si lo tiene es porque tiene algo que es el principio de la vida, lo que hace que viva. Porque, a ver, si una planta es algo corporal y el cuerpo en cuanto tal no hace que uno esté vivo, porque si así fuera todo cuerpo por el mero hecho de ser cuerpo, ya estaría vivo. Tiene que haber algo más en la planta que no sea cuerpo, sino que haga que ese cuerpo, a diferencia de otros, esté vivo. ¿Qué es? El alma. Así como no todo cuerpo está quemado.
Por ende, si un cuerpo yo veo que está quemándose, tiene que ser por algo que no sea cuerpo como tal, sino que sea algo, un accidente del cuerpo, que sería un calor, o esa capacidad calorífica del fuego, o otras cosas calientes. Muy bien, entonces, es manifiesto que por las plantas viven, que los animales viven. Los animales en ese caso serían aquellos que tienen un alma sensitiva, porque lo que diferencia al animal de la planta es el hecho de que ellos pueden sentir, o sea, pueden ver, oler, saborear, etcétera. Tienen los 5 sentidos y bueno, ya también podemos hablar de otros 4 sentidos, que serían los sentidos internos, de los que casi no se oye hablar, pero serían básicamente el sentido común, que sería aquello que, digamos, unifica o sea, yo tengo una manzana y es como que mis ojos ven un montón de colores, mis oídos oyen, no sé, si le estoy tocando, unas vibraciones, mi mano siente algo liso. El sentido común hace que tú lo unifiques en un objeto, en la manzana. Hoy tristemente el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Sí, entonces, por eso el perro, por ejemplo, al ver una manzana, no está viendo puros colores rojos con sombras, sino que de alguna forma sabe, como que unifica todo eso que ve, saborea, etcétera, en un objeto, pero no porque tenga una inteligencia inmaterial, sino porque, digamos, es algo casi que ocurre automáticamente por algo con esa capacidad del sentido común. Y luego ya después entraría el segundo sentido interno, que es la imaginación. ¿Qué es la imaginación? Santo Tomás la define como un movimiento dentro de tu alma que se genera por el sentido en acto. O sea, yo no puedo imaginar nada que antes no haya visto. Si un ciego quiere imaginar cosas en un sueño, no va a poder imaginar colores, sino que primero tiene que ser movido por un objeto sensible, en el sentido moverse más bien como de cambio, o sea, de pasar de la potencia al acto, de no ver a ver, o de oír, o de no oír a oír. Tendría que primero ser movido por ese color del objeto que de alguna forma haga que le imprima su color a su ojo, para que así, ya una vez que ve el color, ocurra algo en su facultad de imaginación que, digamos, como que lo copie eso que ve, pero de una manera más débil. Y así es como ya luego puede recordar en sueños, aunque no lo vea y así. Pero básicamente la imaginación depende del sentido. Tú no puedes imaginar nada que no hayas sentido antes. O puedes combinar un montón de imágenes de la imaginación, pero imágenes, claro, combinadas, pero a partir de imágenes simples que ya tienes. El tercer sentido interno sería la facultad de la memoria. Que bueno, esa, si no la tuviera ningún animal, pues sería imposible que vivieran. Y la cuarta sería la estimativa. Es decir, por alguna razón, una oveja bebé, cuando ve a un lobo que nunca ha visto antes, sale corriendo. ¿Por qué? O sea, si ella no sabe, ella nunca ha visto a un lobo atacando a alguien, nunca ha visto a un lobo que la quiera comer. O sea, ¿cómo rayos sabe que ese lobo es peligroso y tiene que huir? Por una facultad interna, que es una facultad que, aunque muchos no lo quieran ver, es infundida por Dios, de la estimativa. Es como que ya están programados para que ellos inmediatamente vean a un lobo, sepan de manera totalmente instintiva: peligro, tengo que huir. O para que O cuando sea que vean en esa, o sea que en esa estimativa es donde está lo que nosotros normalmente llamamos ese instinto de preservación. sí, sí, o por ejemplo, ¿cómo un bebé sabe? Un bebé, por ejemplo, perro o oveja, que tiene que acercar su boca a la panza de la madre para succionar leche. O sea, ¿por qué se le ocurriría hacer eso? Porque de alguna forma, sin razonar y así, por puro instinto de la naturaleza, que en el fondo es algo infundido por Dios, saben que les conviene eso. Así que ese sería el cuarto sentido interno, algo puramente sensitivo que no tiene nada que ver con la razón, con la voluntad, sino que es una facultad que simplemente mm, lo tienen por naturaleza.
pero eso sería en el plano puramente sensitivo. Y como vemos nosotros que hacen esos actos, o sea, vemos que una planta, mm, se alimenta, vemos que crece, de ahí deducimos, si crece, efecto, tiene que haber una causa de ese efecto, que sería esa alma que la hace crecer. Si yo veo a un perro que camina, que también el caminar tiene que ser causado por algo en el perro. Si yo veo que un perro me ve, ladra, etcétera, yo deduzco, este es un efecto. ¿Qué lo causa? No puede ser algo puramente externo, hay algo en el perro que lo causa, y ese es el alma sensitiva. Ahora bien, la prueba del alma espiritual del hombre consiste en esto. Yo veo cosas que hace el hombre, operaciones, o mejor dicho, no solo que cualquier hombre, que yo mismo hago, que no pueden ser cosas puramente sensitivas y materiales. No puede pertenecer a los 4 sentidos internos, ni a los 5 sentidos externos. Por ende, si yo hago actos, operaciones que son inmateriales, que no se reducen a los sentidos que operan de manera material, sino que yo hago un acto, actos inmateriales, la causa de eso tiene que ser inmaterial. Y si es inmaterial, luego no puede corromperse y por ende tiene que ser inmortal, incorruptible. Con estos preámbulos, pasemos a las pruebas. Excelentes preámbulos, hermano, dale. Ok, primera prueba, que el intelecto es inmaterial. Para probar esto, hay que ver primero cómo nosotros inteligimos. O sea, el inteligir sería el acto del intelecto, del entendimiento. Pero, ¿qué es lo que inteligimos nosotros? Bueno, resulta que nosotros no es solo que podemos inteligir, por ejemplo, este color particular o esta mesa. No, nosotros podemos inteligir, entender todas las cosas. Absolutamente todos los cuerpos los podemos entender. Y hay un principio básico. A ver, yo antes no los entendía, ahora los entiendo. ¿Por qué? Porque yo tenía esa capacidad de poder entenderlos. Okey, tengo esa potencia, una potencia en mí que me hace entenderlos. Pero si yo estoy en potencia de algo, eso significa que aquello a lo que estoy en potencia, no lo tengo. Si mi ojo, por ejemplo, está en potencia de tener, digamos, en sentido estricto, la especie sensible del color rojo, porque propiamente el ojo no recibe el color rojo tal cual, o sea, no se colorea la pupila, sino que la especie sería como que aquello que recibe el ojo, o la lengua, o la mente, por lo cual, al yo tenerlo dentro de mí, puedo conocer algo que está externo a mí. O sea, por alguna razón, la luz hace que mi ojo reciba el color de manera inmaterial de algo, sin que a su vez mi ojo se coloree, sino que simplemente recibiendo como que eso, la especie, algo que Como la sin materia, información, como la los datos. información, los datos, sin a su vez yo colorearme. Es algo muy interesante, pero así de hecho, si no pudiéramos tener eso, no podríamos ver nada, ni los perros, ni nada. Pero, ¿por qué puedo hacer eso? Porque yo antes no estaba viendo nada. Es decir, mi ojo tiene la potencia, la capacidad de ver cualquier color. Ahora bien, si resulta que mi ojo fuera de color, o mi capacidad de visión, mi vista, o incluso mi pupila fueran de color rojo, o sea, totalmente, yo no podría ver ningún otro color. Lo obstaculizaría. Si yo puedo ver cualquier color, es porque yo no tengo ningún color actualmente, de ninguna información de color, ninguna especie sensible actualmente. Estoy en potencia todas. Por eso yo puedo ver cualquier color, porque originalmente no tenía ninguno.
Ahora bien, si yo puedo entender todas las cosas corpóreas, la naturaleza de cada cosa corpórea, computadora, paredes, sillas, oro, cuarzo, mesa, mi propio cuerpo, etcétera, etcétera. Toda la naturaleza sensible. Y antes no la podía entender. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no tenía nada de eso en mi intelecto. Estaba en potencia de recibir esa información, pero no lo tenía. No tenía nada sensible, nada corporal en mi intelecto. Estaba puramente en potencia a recibirlo. De ahí que el intelecto tiene que ser inmaterial, porque no tiene ninguna naturaleza corpórea sensible, porque si la tuviera, entonces ya no podría entender todos los cuerpos, sino que se restringiría a ese naturaleza corpórea. Y claro, aparte luego estaría el problema de que si fuera un cuerpo, ni siquiera podría entender las cosas más abstractas, pero bueno, ya ese será otro argumento que voy a decir. Así que la única solución es que el intelecto sea algo inmaterial. Y ahora bien, alguien podría objetar, bueno, pues es que, okey, el intelecto es inmaterial, pero también la potencia visiva es inmaterial. Porque una potencia, pues, no sería algo tal cual que tenga cuerpo y así, sino que sería algo potencial y eso. Así que, pues, se cae el argumento. Pero ahí lo interesante, resulta que todas las potencias sensibles, o sea, todos mis 5 sentidos y mis 4 sentidos internos logran sentir, ¿gracias a qué? A que están unidos a un órgano corporal. Y es por eso que dependen de ese órgano, y sin él no pueden operar, no pueden hacer nada. Ahora bien, el intelecto no depende de ningún órgano corporal. ¿Por qué? Porque si resulta que el intelecto dependiera de un órgano corporal, porque ese órgano corporal tendría una naturaleza corpórea, el intelecto no podría entender, por ende, ninguna otra cosa. Más allá, estaría restringido por esa naturaleza corpórea. Es como, por ejemplo, yo tengo mi pupila sin ningún color. Ok, no tengo ningún color. Pero si me pongo unos lentes rojos, ¿puedo ver otros colores? No. Si el órgano de la visión fuera esos ojos, esos lentes rojos, ya no podría ver ninguna otra cosa. Da igual que la visión, que la vista misma fuera algo inmaterial. Por eso, si el intelecto, aunque fuera inmaterial, entendiera por medio de un órgano corpóreo, sería lo mismo que si el mismo intelecto fuera algo corpóreo, es decir, ya tendría una naturaleza corpórea determinada y no podría entender toda naturaleza corpórea, incluida la de ese supuesto órgano, porque o más bien solo entendería ese supuesto órgano sin entender nada más, porque sería de lo que Claro. estaría compuesto, Claro, como fíjate lo que precisamente sí, por eso es que muchas veces ante este tipo de cosas lo que se objeta es decir, no, es que eso es algo producido por el cerebro y ya, no necesito saber nada más. Simplemente el intelecto, la voluntad, todo eso simplemente es algo producido por el cerebro y listo, ya me quedo tan tranquilo para decir que el alma no existe. Eso es más o menos lo que normalmente se objeta, decir que es que todo es algo producido por el cerebro y punto y se acabó. ujú. Pero he ahí lo interesante, el cerebro es algo material. Entonces, tú no puedes decirme que el intelecto puede inteligir las naturalezas de todos los cuerpos, absolutamente. Y es más, del cuerpo en general. O sea, ¿qué es el cuerpo en sí mismo? Si ya el mismo intelecto estuviera compuesto de ese cuerpo llamado cerebro y estuviera restringido por esa naturaleza corpórea, limitada por 3 dimensiones. Y ahí, con todo esto de las naturalezas corpóreas, llega el segundo argumento. Resulta que con nuestros sentidos, como decíamos antes, vemos accidentes, vemos lo que se llaman las cualidades sensibles, es decir, bueno, sentimos, mejor dicho, los ojos solo ven colores, los oídos, el oído solo oye vibraciones, el gusto, sabores, el tacto, texturas, calor, frío, etcétera. Y incluso con
sensibles comunes, que serían aquellos que que todo sentido, bueno, que varios sentidos pueden percibir. Por ejemplo, la vista puede percibir los tamaños de las cosas, pero también puede percibirlo el tacto o cosas por el estilo. O el movimiento que la vista puede ver el movimiento, pero también el oído percibe movimiento y así. Pero he ahí los sensibles comunes, de todas formas, ¿qué es? O sea, se restringen al movimiento, a el número uno 2 etcétera, si hay 2 cosas, etcétera, a a la cantidad, como ya des al o más bien en sentido a la cantidad dimensiva, o sea, a la magnitud tal cual, lo que es de 3 dimensiones y nada más, las 3 dimensiones mismas, mejor dicho. Pero todo eso es algo accidental. Y bueno, ya el sentido común, pues simplemente los sensibles comunes, que son cosas accidentales. La imaginación, pues, como depende de los sentidos, también puras cosas accidentales, cualidades sensibles. La estimativa, también puros accidentes, o sea, si me es conveniente o no, es algo que en sí no dice nada de, que sea el lobo en sí mismo, sino que simplemente dice, si me va a servir para esto, para el otro. La memoria, pues, simplemente mantiene lo que ya perciben los 5 sentidos. Ahora bien, el ser humano, y eso es algo que no se puede negar, puede conocer no solo cosas puramente accidentales, cualidades, etcétera, sino las naturalezas mismas de las cosas, las esencias. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es un celular? ¿Qué es un ser humano? ¿Qué es un cuerpo? Ningún sentido puede darte esa información y por eso ningún animal puede conocer eso. ¿Cómo es posible que yo conozca eso? Que es algo totalmente insensible, que no se puede ver. La única forma es que tiene que haber algo que sobrepasa todos los sentidos, y a eso lo llamamos el intelecto. Y precisamente tiene que ser inmaterial para poder traspasar todas esas barreras de los sentidos y así poder entender aquello oculto, pero que, sin embargo, tiene que tener cada cosa por el mero hecho de ser algo, porque no tiene sentido que hayan accidentes sin una sustancia, sin una o esencia que esté en una sustancia a la que se adhieran esos accidentes. No existe el color caminando, no existe las puras 3 dimensiones flotando, no, están en un sujeto, en una sustancia. Y si yo entiendo esa sustancia, tengo que sobrepasar los sentidos, sí o sí. Por ende, necesito ese intelecto que logre entender aquello que ningún sentido nunca podrá entender. Y además, no es solo que nosotros entendamos las naturalezas de las cosas, digamos, pues si tú particularmente, Juan, eres este hombre. No, nosotros entendemos la naturaleza universal en general. ¿Qué es el hombre en sí mismo? No qué es el hombre Juan, qué es el hombre William, qué es el hombre tal. Entendemos algo universal que se aplica a todo hombre que existió, que existe y que vaya a existir en cualquier espacio temporal. A todo, sin restricción. ¿Cómo es posible que yo pueda entender algo que sobrepasa todo tiempo y todo espacio? Precisamente gracias a que tengo un intelecto inmaterial. Y aquí otra diferencia del intelecto con el sentido. La razón por la que el sentido solo puede conocer cosas singulares y no puede conocer lo universal, ¿por qué es? Precisamente porque necesitan órganos corpóreos. Como necesita de no solo la vista ve y ya está, no, necesita el ojo, la vista, como el oído necesita las orejas, como el gusto necesita la lengua. Por eso no puede ir a lo universal, al sabor universal, al color universal. No puede estar restringido por esa materia.
que precisamente por ser una materia corporal determinada, no le permite traspasar toda materia para irse a lo universal. Y como el intelecto puede entender las naturalezas universales, esa es otra prueba de que ni siquiera tiene un órgano corpóreo. Y si no tiene un órgano corpóreo, es independiente entonces del cuerpo y puede vivir sin él. Además, otro argumento de peso todavía. Lo que hace algo es superior a lo que es hecho. Toda causa o es superior o es igual en perfección a su efecto. No tiene sentido que un efecto sea superior a su causa, porque nada da lo que no tiene. Algo menos perfecto no le puede transmitir una mayor perfección que la que él mismo tiene. Por eso un hombre solo puede generar a otro hombre y no puede generar a un superhombre y con capacidades, al Superman o yo qué sé, porque no puede dar algo que no tiene. Así que, si la manera que tiene para poder entender precisamente esas naturalezas universales, resulta que el intelecto tiene que hacer que esas cosas que son inteligibles, que pueden entenderse, que están en las cosas sensibles, pero que tú las entiendes, sin estas cosas sensibles en concreto, tiene que hacerlas, por ende, inmateriales. Tiene que hacerlas de tal manera, sin estas condiciones particulares de que si este hombre no, tiene que quitar toda condición individual de la materia y traspasarla totalmente. Ahora bien, si hace que eso que se llama la especie inteligible, porque así como nosotros vemos las cosas externas a nosotros por la especie sensible que está en nuestra vista, así también nosotros entendemos, inteligimos cosas externas a nosotros por algo en nuestra mente, intelecto, inteligencia, que se llama la especie inteligible, que es propiamente lo que está dentro de nosotros. Si el intelecto tiene que hacer inmaterial esa especie inteligible, precisamente para entender las naturalezas universales, y al hacerlas inmateriales, por ende las hace incorruptibles. Y si el agente y si la causa es superior o igual al efecto, luego ese intelecto que hace lo inmaterial y lo incorruptible tiene que ser el mismo, inmaterial e incorruptible. Luego el intelecto lo es. Uf, Este sería, totalmente. sí, ese sería el segundo argumento. Y además podemos todavía reforzarlo más si vemos que no solo entendemos naturalezas corpóreas, ni siquiera las naturalezas del mismo hombre, sino que nosotros también podemos conocer cosas que sobrepasan absolutamente toda la materia. Por ejemplo, la palabra ente, ¿a qué se refiere? A todo lo que es. Ente significa lo que es. Ahora bien, todos sabemos o sea, tú puedes saber por experiencia que cuando tú hablas del ente, no te estás refiriendo solamente al ente corpóreo, no. Distinguimos muy bien el ente en sí mismo del ente corpóreo. Por ende, tú estás entendiendo algo que se puede aplicar a cualquier cosa que es. Es decir, tu intelecto hasta tal grado está entendiendo, está haciendo la inmaterialidad, que está traspasando la barrera incluso de toda posible cosa material. Es más, incluso puede entender seres en cierta medida. O sea, porque no tenemos un entendimiento perfecto de ellos, de toda su esencia, pero sí un conocimiento de ellos, de seres inmateriales, de ángeles o de Dios mismo. Incluso suponiendo que, okey, que no existan, no puedes negar, nadie puede negar que estamos entendiendo algo que es inmaterial, que no es sensible. Nosotros sabemos que, o sea, por más que un ateo quiera negarlo, tú sabes interiormente, y el ateo también sabe interiormente, que a lo que tú te estás refiriendo con ángel o Dios, no es algo que tu intelecto ya ligue a algo corporal, a algo material. Si solo fuera material el intelecto, okey, sería imposible que no lo ligáramos a algo así, pero nosotros como teístas sabemos, e incluso si un ateo debate con un creyente, tiene que a fuerzas concebir algo que está por encima de toda materia,
y que lo concibe como tal, aunque no sea algo existente. Por consiguiente, como se entiende algo que está por sobre cualquier, o sea, cualquier sentido, cualquier cosa material, el intelecto tiene que ser inmaterial, porque no puede ser que el efecto, que sería yo entiendo algo inmaterial, o aunque sea de manera imperfecta, pero yo entiendo algo inmaterial, ese efecto no puede ser que la causa, que sea el intelecto mismo, no sea inmaterial también. Todo efecto tiene que ser igual o superior, o sea, igual o inferior a la causa en perfección. El obrar sigue al ser. Yo entiendo algo puramente inmaterial, tengo que ser inmaterial. Por ende, tiene que serlo. Uf, impresionante. Incluso mientras estás explicándolo, como que se me venía a la mente, claro. Por eso es que, por ejemplo, por ponerlo así, digamos que una persona nace, obviamente, ciego, porque pues no es lo mismo una persona que haya visto pues en su vida y en algún momento pues haya perdido la vista, pues obviamente va a tener sus recuerdos y va a entender, por ejemplo, qué es el color rojo y aunque ya no vea, podrá imaginárselo, etcétera. Pero una persona que quizás nace sin la capacidad de la visión, es una persona que, aunque pues obviamente no lo va a decir de esa manera, pero digamos que yo estoy conversando con alguien que no puede ver y yo trato de explicarle qué es el color rojo. Yo trato de explicarle el color rojo, pues esta persona invidente tranquilamente podría decirme, no, pues el color rojo no existe. Me podría decir tranquilamente que el color rojo no existe. ¿Por qué? Porque no es algo que hace parte de su realidad, ¿ya? De su realidad. Lo mismo pasa con el ateo, que quizás niega la existencia del alma. ¿Por qué? Porque, claro, como no puede tener una experiencia del alma a través de sus sentidos, entonces parte a negarlo. Lo mismo que el ciego, que no puede obviamente utilizar su sentido de la vista para conocer el rojo, podría negar su existencia. De la misma manera el ateo niega la existencia del alma porque a través de sus sentidos no tiene como una experiencia material de algo que realmente es inmaterial. Entonces yo creo que más o menos va como por ahí también uno para entenderlo. Y otro ejemplo que de pronto se me ocurría mientras ibas explicando a mi hermano, yo también hay muchas veces soy como así todo reflexivo. Entonces, se me ocurría, por ejemplo, que claro, en el momento de la muerte, como lo definimos teológicamente, la muerte, ¿qué es? La separación de cuerpo y alma. Si al cuerpo cuando se muere no sale nada de él, entonces un médico ateo, tranquilamente una persona, digamos que tuvo un infarto, pues cámbiale el corazón. No, cámbiale el corazón, tendría que funcionar, tendría que seguir viviendo si el cuerpo no se ha afectado de ninguna otra manera. Ah, que algo con el cerebro, cámbielo, póngale otro. No, o sea, cámbiale lo que se supone que está mal y póngale otro. Tendría que funcionar, porque se descompone algo que antes no se descomponía. ¿Qué le falta al cuerpo para que se empiece entonces a descomponer? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que salió del cuerpo en el momento de la muerte? Que me lo responda un médico ateo o un científico o alguien ateo que pueda decir, listo, entonces vean, es que el cuerpo se descompone en el momento de la muerte por eso, sí, pero ¿qué es lo que le falta al cuerpo para que se empiece a descomponer? ¿Qué es lo que está pasando allí? Que la electricidad, ¿qué pasa por las neuronas y todo eso? Cambie el cerebro, tendría que funcionar, póngale otro. O sea, es como intercambiarle entonces la materia por materia, a ver si esto que era inmaterial es reemplazable. No, no es reemplazable. Es como lo que se me ocurre. Yo creo que por ahí va mucho como la cuestión y es más o menos como te lo he logrado también como entender, hermano, en este caso. O estoy muy mal, corregime a ver. Pues, no, bueno, eso de los médicos y así, pues, de hecho, incluso Santo Tomás mismo dice de que si un cuerpo muere y empieza a descomponerse, era porque había algo dentro de él que mantenía las cosas unidas, para evitar su descomposición. Sí que no puede ser algo puramente corporal, porque entonces, ¿por qué todo el cuerpo absolutamente se descompone de manera misteriosa? Inmediatamente te mueres. Y además, a la primera objeción hay que decir que, como decíamos, si todos los sentidos se restringen a lo puramente accidental,
Entonces, sería una petición de principio decir: "No voy a creer en el alma hasta que la pueda ver". No, pues, si tú puedes ver el alma, eso que estás viendo no es el alma. Es un color, es una un cuerpo, una cantidad dimensiva, o estás oyendo vibraciones, pero eso no es el alma. Es como si alguien dijera: "No, yo quiero ver a Dios con mis ojos". No, pues eso que vas a ver no va a ser Dios, obviamente. Claro, y más de uno dirá, ay, entonces el tema de los tales fantasmas y la cosa, no sé qué. Claro, es que obviamente, pero eso ya es un tema pues en cuanto al tema de la demonología, pero en este sentido simplemente son manifestaciones con cierta materia de entes inmateriales, porque de hecho el ser inmaterial hace que no se pueda ver, pero cuando ha habido manifestaciones que de alguna manera se hacen visibles es porque adquieren algún tipo de materia para manifestarse en este plano material. Entonces, más o menos va por ahí, pero no quiere decir entonces que se está viendo el alma o que se está viendo un espíritu. No es que sea así, se manifiesta de alguna manera con algo material para poderse hacer visible, pero si no, no podría serlo. Sí, por ejemplo, Santo Tomás habla sobre el tema de cómo los ángeles, o sea, porque en la Biblia aparece mucho de que, vi un ángel o un ángel habló conmigo y así, pero pues son sustancias puramente espirituales, seres totalmente inmateriales. Así que lo que explica es que los ángeles, ha de cuenta que simplemente por su gran poder, muy superior al hombre, o incluso con la ayuda divina, simplemente forman cuerpos, ¡fum!, sin vida y los mueven como títeres. Entonces, digamos, yo hablo con un ángel, pero en el fondo estoy hablando con un títere manejado con un ángel, por un ángel. Es lo mismo en el caso, más o menos, de las manifestaciones, o sea, el demonio o un ángel con su gran poder, pues, puede mover cosas y tú ves que se mueve algo o se cierran puertas sin ninguna causa física. O incluso puedes tú, digamos, ver como si estuvieras viendo un cuerpo o así, pero en el fondo sería, bueno, eso ya dependería del tipo de manifestación, porque en el caso de que una sola persona lo vea y no varias, entonces ya la modificación es que Dios mismo, digamos, está poniéndote en tu imaginación a esa persona, alma en pena del purgatorio, para que, digamos, tú la recuerdes y reces por ella y así. O es en el caso de que la puedan ver todos, ya sería algo de que Dios mismo, digamos, pues, haría una especie de, o sea, agarraría una especie de materia y haría pues, el muerto, digamos, por medio de ella, como que de alguna forma pueda revelarse o así, o sea, digamos que Dios mismo mueve las vibraciones del aire para que si un alma del purgatorio me quiere dar un mensaje para que me llegue. Pero propiamente no es que estás escuchando un alma hablar como si tuviera garganta y cuerdas vocales, sino que simplemente por el poder de Dios, o en el caso de que sea un ángel del ángel, pues ocurren modificaciones corporales que no pueden tener explicación física, que las hacen ellos por su gran poder. Totalmente, mi hermano. Así es. Y de hecho, pues normalmente las almas del purgatorio, cuando se manifiestan para pedir oración o así, casi siempre lo hacen a través de los sueños. Entonces, normalmente cuando vemos manifestaciones aquí en este plano material y que normalmente la persona siente susto y todo eso, normalmente van a ser manifestaciones de espíritus no muy buenos. Entonces, y eso es a lo que normalmente la gente le llama los fantasmas, que pues es un término mal usado. Pero bueno, mi hermano, había otro argumento con el que nos ibas a continuar, ¿verdad? Hay otro argumento que sería este. Nosotros vemos que los animales, desde la prehistoria hasta ahora, actúan igual. Las abejas siguen haciendo los panales de la misma forma, por los mismos estímulos yo qué sé, de no sé cómo era el proceso exacto. Rastrean el polen y se dirigen a él. Las arañas siguen tejiendo la misma telaraña, siempre, desde que existen, de la misma forma. O sea, los animales son demasiado repetitivos. No actúan de maneras opuestas y diversas, como esperaríamos si fueran seres con un intelecto inmaterial. Ahora bien, el hombre
sí actúa, incluso ante estímulos muy, muy semejantes, de maneras diversas y opuestas. Sí, o sea, tú puedes ver cómo, incluso sin estímulos externos que te muevan obligatoriamente, de repente un hombre quiere matar, aunque no habría ninguna razón aparente, pero bueno, él tendrá sus razones, o o incluso ves como de repente una persona está totalmente buscando placeres sensibles y así, y de repente se convierte y empieza a ir a misa y empieza a rezar y empieza a hacer obras caritativas. O sea, y es como que eso es algo inexplicable si no hay algo que trasciende lo puramente corporal, porque si no tuviéramos nada espiritual, es como que simplemente por los estímulos externos tendríamos que movernos de manera muy, muy semejante. De la misma forma que todo perro, si tú le das, no sé, un pastel, pues se lo va a comer. O si enciendes una campana cada vez que le vas a dar comida, se emociona y así quiere. O sea, de hecho, todos los perros, si te das cuenta, se comportan de maneras muy semejantes. Claro, hay perros con otros temperamentos, que si más desconfiados o así, pero incluso dentro de los perros de un mismo temperamento, ahí todavía se ve más claramente cómo todos actúan de manera igual, quieren ladrar a los desconocidos, no es como que de repente un perro diga: "No, ¿sabes qué? A este desconocido yo sí me le voy a acercar y todo sin importar nada", o voy a hacer dieta ahora. Pero en cambio el ser humano, sí, y hasta voluntariamente, ojo, voluntariamente puede decidir no comer absolutamente nada, ni beber, ayunar, y hasta el punto de que incluso creo que hay una especie no sé si religión o así, que es muy extraña con muy pocos miembros, que decía de que solamente necesitas alimentarte del sol, y que por ende ya no necesitas comer ningún alimento. Y te puedes morir de Sí, de eso. hecho creo que hay una señora, no recuerdo de dónde es, pero en ese momento la están judicializando porque dejó morir a su bebé de hambre, precisamente porque dijo que simplemente se está alimentando del sol y dejó morir al bebé, precisamente por eso, porque dijo que solamente se iba a alimentar del sol, no le dio comida y murió. Oh, Fuerte. rayos. Mm. Sí. Sí, o sea, es como que incluso ese caso hasta confirma el argumento que estamos dando, porque todas las madres tienen un instinto que las empuja a preservar a los bebés. ¿Cómo es posible que todas las madres perros, todas las madres de los gatos, toda madre oso, etcétera, todas infaliblemente quieren preservar a la cría, pero de repente te encuentras madres humanas que no, que las quieren matar, que las quieren abandonar? ¿Cómo es posible que violen ese instinto fundamental? ¿Cómo es posible que un hombre que está tentado por instintos sexuales, por instintos de la gula, incluso por instintos todavía que pueden ser, bueno, instintos o mejor dicho, em, inclinaciones, como podría ser incluso una tremenda adicción al alcohol, a las drogas, al cigarro? ¿Cómo puede ser que si todo mi cuerpo me lo está pidiendo, lo puramente material, cómo puedo ponerme a eso? Si yo me pongo a mi cuerpo y lo controlo, es porque necesito tener algo que supere al cuerpo y que a su vez pueda conocer un bien que no se restringe a lo puramente corporal. Porque mi intelecto, si solo conociera el bien puramente corporal del aquí y el ahora, no podría resistirse a cualquier incitación sensible que quiera llevarte a buscar cualquier placer sensible. Pero precisamente porque tú conoces con tu intelecto bienes que sobrepasan toda materia, que serían los bienes morales. He ahí el argumento moral. Yo conozco que hay una ley moral. Es por eso que puedo libremente obedecerla y no obedecer todo lo que mi cuerpo me pide. E incluso ir en contra de mi cuerpo o en contra de mis instintos, sea de maternidad, sea de conservación de la vida, porque también te puedes suicidar, sea de lo que sea que te impulsen los sentidos corpóreos. Todo eso se me haría demasiado, demasiado difícil que un ateo pudiera explicarlo de manera puramente corporal. O sea, es inexplicable, es imposible. Simplemente es imposible. Tiene que haber algo inmaterial que supera todo eso.
por lo cual podamos hacer todas esas cosas que ni de broma un animal puede hacer, que se llama el alma espiritual. Genial, mi hermano. Como diría nuestro buen amigo en Turbina, luego el alma existe. Excelente, mi hermano. No, definitivamente yo creo que nos has dado unos argumentos muy buenos, hermano, con los que podemos meditar, reflexionar, volver a ver el mismo video, obviamente también para, para empezar como a degustarlo más, incluso ir tomando nota. Yo sé que las personas que lo están viendo en este momento y las personas que lo van a ver más adelante, muchos van a pensar como lo estoy haciendo yo en este momento, porque de verdad que ha sido una ponencia muy buena, mi hermano, de hecho, porque como lo decía al principio, este es un tema que no se suele abordar mucho, la verdad, no sé por qué. Casi siempre se dan los mismos argumentos desde la parte teísta y todo eso, pero yo sé que este tema puntual del alma es una piedrota en el zapato para muchos y que muchas veces van a negar cualquier otro tipo de argumento para la existencia desde que no se haya demostrado que hay algo más allá de esta materia. Y de hecho son la mayoría de teos materialistas, de que solamente lo que puedo ver, tocar, sentir, punto y se acabó. Entonces, cuando se puede demostrar de esta manera tan lógica, tan coherente, de la existencia del alma espiritual, de esta parte inmaterial que nos hace obviamente estar animados, de que este cuerpo material, obviamente, por eso el alma lo anima, el ánima nos haga estar obviamente con vida. Por eso es que obviamente la definición de muerte es eso, separación de cuerpo y alma. En el momento en que ya no está el alma, este cuerpo deja de funcionar. Así de sencillo. Entonces yo creo, hermano, que ha sido unas excelentes pautas las que nos has dado, unos excelentes argumentos. Me gustaría, mi hermano, que nos puedas dar unas palabritas o un consejo a las personas que están viendo en este momento esta transmisión o que lo van a ver más adelante sobre su propia formación, porque muchas veces desconocemos todo este tipo de temas por pereza, hermano, por pereza de formarnos, por pereza de conocer las riquezas de nuestra fe, por pereza de conocer lo que ya otros grandes teólogos, sabios, filósofos, intelectuales han logrado pensar y han transmitido, pero muchas veces nosotros como que nos da pereza incluso ir a ver, leer, conocer. Entonces, algún consejo, mi hermano, para las personas que están viendo en este momento y que nos puedas obviamente decir desde tu corazón también, hombre. Sí, algo importante a tener en cuenta es que es falsa esa idea de que una fe es más fuerte si va acompañada con la menor cantidad de razón posible. El mismo Juan Pablo II en Fides et Ratio refuta eso y dice, no, eso no es así, al contrario. De hecho, Santo Tomás mismo decía de que es algo meritorio que aquel que precisamente porque ama a Dios y ama su fe, que quiera conocerla más, porque uno quiere conocer al amado. Y además, okey, supongamos, tú puedes tener una fe muy fuerte, hasta el punto en que no necesites todos esos argumentos que te estoy diciendo. Porque es cierto, hay gente que nunca estudió, que no tiene no estudió la licenciatura en filosofía, ni así, pero de todas formas tiene una fe muy fuerte, como diría Rollo Marín, la fe del carbonero. Pero también algo importante a tener en cuenta es que no todos son así, que muchas veces van a necesitar tu ayuda, sea gente creyente, para ayudarles en dudas de fe que están pasando por crisis, o que pueden ser incluso tremendas, o que pueden dar el paso quizás al ateísmo, o incluso ayudar a ateos con sincera corazón y así, a que den el paso a creer en Dios y que sepan que no es algo irracional, que verdaderamente se basa en la naturaleza de las cosas, en nuestras operaciones humanas, en cómo es el mundo tal cual. Porque a veces uno puede tener, sobre todo un ateo, la idea de que, es que es algo por pura cultura, algo que aprendiste de chico, algo que no tiene mucho sentido, que simplemente es para que te impongan, yo qué sé, controlar el mundo o cosas por el estilo. Pero precisamente el querer informarte
en esas cuestiones de querer demostrar la existencia de Dios y así, es un acto, créeme, un acto de caridad intelectual. No está separado de la caridad. Pertenece a la obra de misericordia, que es enseñar al que no sabe. Así que no creas que la intelectualidad está opuesta ni a la caridad ni a la fe. No, precisamente porque tengo fe, porque quiero defender al amado y ayudar al que no lo conoce a que lo conozca bien, ya que no se aleje de él. Qué belleza, mi hermano, de verdad que sí. Muchas gracias por esas palabras. Eh, Mi hermano, una invitación entonces para la gente a que se puedan suscribir en tu canal, La Mente de Juan. Contanos entonces, hermano, qué es lo que andas haciendo en este momento pues, en redes sociales, si solamente estás en YouTube o también estás entonces en otras redes sociales. Contanos, hermano, en dónde te podemos encontrar, seguir, que de hecho, pues obviamente tu canal va a estar acá en el comentario fijado del chat, va a estar también en el comentario fijado de los comentarios y en la descripción de este video. Pero de todas maneras, hermano, cuéntanos un poco cuál es en este momento tu trabajo en redes sociales, a qué te estás dedicando, qué es lo último que podemos ver en La Mente de Juan. Pues ahorita sobre todo me estoy dedicando al canal de YouTube, aunque ahora como que estoy empezando a ser un poco más activo en mi Facebook, que también se llama La Mente de Juan. Y de hecho, si alguien quiere contactarme en privado o así, o en WhatsApp, o quiere conocer así para hablar de manera más privada, pues yo le invitaría a que me hable por Facebook y luego ya si quiere puede pasarme su número y así podemos, incluso en WhatsApp o en Telegram o así. Pero por el momento, digamos que donde estoy más activo es en YouTube, y una que otra vez hago una publicación en Facebook. Qué bien, mi hermano. Y qué temas estás manejando en este momento en el canal de YouTube? Pues, en estos momentos, bueno, ya creo que terminé o al menos casi completamente de manejar todo el tema de fiducias súplicas, que fue la que más videos me ha llevado, y porque era una situación que era más urgente ahorita mismo. Pero ya ahora, digamos que, pienso dedicarme más al tema, hacer más videos de el tema de sobre todo, de apologética contra el ateísmo, para demostrar la existencia de Dios a partir de todos los argumentos posibles. Y también uno que otro video de apologética católica respecto al protestantismo. Solo que en ese tema, digamos, todavía me quiero formar más y así, quiero aprender bien el griego y eso para que luego, pues, no empiecen de repente: pero es que el griego dice una cosa", pero en realidad no era eso lo que decía el griego, sino que era, algo erróneo y así. Entonces, para que sea incluso más efectivo, pienso, digamos, por el momento, concentrarme más en apologética, en ese sentido de contra el ateísmo. Y bueno, igual yo sigo, digamos, dependiendo del tema, si de repente, no sé, de los aliens o del nuevos documentos del Papa o nuevas objeciones, sea a Fiducia o sea a Dignitas Infinita o a cualquier documento magisterial o apologética magisterial. O sea, realmente es como que, bueno, pues ahorita es como que tengo planeado, digamos, ahora tocar más esos temas, pero bueno, igual puede ser que de repente toque otros. Pero digamos, Excelente. está más orientado así al tema más apologético, sea defensa del magisterio y sobre todo del Papa Francisco, sea contra el ateísmo o contra el protestantismo, o no en contra en el sentido de que, enemigos y los odios, sino en el sentido de contra más bien la doctrina falsa, errónea. Excelente, mi hermano. De hecho, dentro de poquito va a salir un nuevo documento de la iglesia que yo sé que va a dar mucho de qué hablar y ahí vamos a tener que estar comentando varias cositas al respecto y que va a ser un documento acerca de cómo los laicos y cómo la iglesia debemos discernir correctamente el tema de las revelaciones personales, de los místicos, de cuándo una aparición es real, cuándo no. Entonces ese documento va a estar bueno para leerlo, releerlo, analizarlo, comentarlo, va a estar excelente. Bien, Juan, mi hermano, verdad que muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a participar acá en esta entrevista de Preguntando se llega a Roma, en este canal llamado Enfoca tu Fe.
De verdad, mi hermano, que ha sido una charla muy buena, muy sustancial. De verdad que hoy aprendí un montón de cuenta de tu charla, mi hermano. Espero que las personas que están viendo en este momento y que lo van a ver más adelante también hayan podido aprender bastante, que esta charla haya sido de muchos frutos, de mucha bendición. Recuerden compartirle esto a otras personas para que también no seamos egoístas con el conocimiento. La idea de estos canales es para eso, para transmitir lo que Dios nos ha dado y no quedarnos nosotros con lo que Dios nos ha dado solamente para nosotros. Es como la parábola de los talentos. Si Dios nos dio dos, hombre, pues ahí hay que invertirlos y ponerlos a que los frutos. Si nos dio 5 igual, si nos dio 1 igual, a todos nos ha dado de alguna manera talentos y hay que explotarlos al servicio de Dios, al servicio de nuestra Santa Iglesia Católica. Bien, entonces me despido de ustedes, mis hermanos, de nuestro invitado, de Juan, diciéndoles como siempre, en palabras de mi gran y buen amigo San Agustín de Hipona, que dijo, nadie ama lo que no conoce. Dios los bendiga, que la Virgen los acompañe, paz y bien. Paz y bien.